¿Alguna vez te has sentido como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando? Como si las palabras que otros lanzan contra ti fueran piedras pesadas, como si las críticas, las traiciones o las maldiciones hubieran dejado cicatrices tan profundas que ya ni siquiera sabes cómo defenderte. Y si te dijera que, justo en medio de todo eso, Dios sigue peleando por ti, en silencio, en lo invisible, en lo que no alcanzas a ver. Que aun cuando te han dado por perdido, cuando te han señalado como maldito, como rechazado, Dios se mantiene firme a tu lado, protegiéndote, sosteniéndote, cubriéndote con su amor que no se cansa, que no retrocede. No llegaste hasta este video por casualidad. Tal vez en estos días te has sentido solo, vulnerable, desgastado, preguntándote si alguien realmente se preocupa por ti. Hoy Dios quiere que sepas, Él sí. Él no se ha ido, no te ha soltado, no te soltará. Y aunque otros te maldigan, Él sigue siendo tu defensor. En los próximos minutos quiero contarte con todo mi corazón cómo actúa Dios cuando pareces desprotegido, cómo Él se posiciona a tu favor cuando las fuerzas humanas te fallan, cuando las amistades se quiebran, cuando incluso tú pierdes la fe en ti mismo. Si mientras escuchas esto, sientes que hay alguien cercano a ti que también necesita ser defendido por Dios, alguien que está viviendo injusticias o heridas silenciosas, puedes, si quieres, escribir su nombre en los comentarios. No es para que los demás lo vean, sino como un pequeño acto de fe, como diciendo, Señor, cuida de esta persona, protégela, no la sueltes. Tal vez otros, al leer ese nombre, también eleven una oración. A veces, los actos pequeños abren puertas enormes en el cielo. Si este mensaje ya está resonando en tu interior, puedes dejar un me gusta, solo si lo sientes, y si quieres seguir recibiendo este tipo de palabras que hablan al alma, puedes suscribirte. Aquí no solo compartimos contenido, aquí formamos una especie de refugio, un espacio espiritual donde recordamos que Dios sigue actuando, sigue hablando, sigue defendiendo a quienes otros abandonan. Quédate hasta el final. No cierres aún, porque quizá lo que estás por escuchar sea justamente lo que tu alma necesitaba hoy. A veces pensamos que Dios solo defiende a los justos, a los que hacen todo bien, a los que nunca fallan. Pero ¿sabes qué? La Biblia está llena de historias que nos muestran lo contrario. Dios defiende a los quebrantados, a los débiles, a los rechazados, incluso a los malditos. Porque el amor de Dios no se mide por nuestros méritos, sino por su naturaleza fiel, que no cambia aunque tú cambies. Tal vez últimamente te has sentido así, como si tus errores te hubieran apartado de su protección, como si lo que hiciste o lo que otros dicen de ti te hubiera dejado expuesto, vulnerable, indefenso, y te repites, ¿quién va a salir en mi defensa si yo mismo fallé? Pero hoy quiero que escuches esto con atención, como si Dios mismo te lo estuviera susurrando. Yo sigo aquí, aunque te maldigan, aunque te traicionen, aunque te abandonen, yo sigo siendo tu refugio. Hay un momento en la vida de todos en que las palabras de otros nos hieren tanto que empezamos a creerlas. Cuando te llaman fracasado y lo crees, cuando te dicen que no sirves y te convences, cuando te maldicen y sientes que esa maldición se pega a tu piel, a tu alma. Pero Dios no se deja guiar por esas etiquetas. Él te llama por tu nombre, no por tu error. Te mira por lo que puedes ser, no por lo que hiciste. Por eso, cuando todos se alejan, Él se acerca. Cuando todos te acusan, Él se pone de pie y dice, yo defiendo a este, es mío, como hizo con aquella mujer sorprendida en adulterio. Todos querían apedrearla, todos la maldecían, pero Jesús se agachó, escribió en el suelo y se puso de pie entre ella y sus acusadores. Él no justificó el pecado, pero sí defendió al pecador. Así es como Dios actúa,
Y hoy tú necesitas recordarlo. No importa cuántos te hayan maldecido, etiquetado o abandonado, Dios sigue siendo tu defensor. No necesitas esconderte más, no tienes que justificarte ante todos, solo necesitas refugiarte en aquel que pelea por ti aun cuando tú ya no tienes fuerzas para pelear. Si en este momento alguien viene a tu mente, alguien que sabes que está siendo atacado, señalado, rechazado, puedes dejar su nombre en los comentarios como un pequeño gesto de amor, como diciendo, Señor, cúbrelo. Sé su defensa, como eres la mía, y si no tienes a quien nombrar, puedes simplemente orar por ti mismo, porque tú también necesitas ser defendido. Quédate conmigo. Lo que viene es aún más profundo, porque vamos a hablar de cómo Dios transforma la maldición en bendición, y de cómo hoy mismo Él puede estar peleando batallas que tú ni siquiera imaginas. ¿Sabías que muchas veces Dios pelea por ti, en silencio, sin que lo notes, sin que lo veas, sin que lo entiendas? Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la defensa de Dios se manifiesta con milagros estruendosos, con señales evidentes, con victorias visibles. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, Dios actúa en lo invisible, en lo oculto, en lo que tú ni siquiera percibes. Mientras tú lloras pensando que nadie te defiende, Él está delante de ti, cerrando puertas que podrían haberte destruido. Mientras tú crees que la maldición está ganando, Él está bloqueando lo que el enemigo quiso enviar a tu vida. Mientras tú sientes que ya no puedes más, Él sigue peleando a tu favor, sin pedirte permiso, sin esperar tu fuerza, solo porque te ama. Y a veces, como no ves cambios inmediatos, piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero no es así. Dios no se olvida de quienes están heridos, de quienes son maldecidos, de quienes son atacados injustamente. De hecho, la palabra dice que Él es escudo alrededor de los que confían en Él, que pelea nuestras batallas, que envía ángeles a protegernos. Y aquí hay algo que debes saber. Algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. No es necesario que tú te defiendas de todo. No es necesario que desgastes tus fuerzas respondiendo a cada ataque, a cada calumnia, a cada crítica. Porque cuando Dios es tu defensor, tú puedes descansar. Cuando Él pelea por ti, tú puedes confiar. Hoy tal vez llevas días, semanas, meses intentando defenderte, intentando demostrar que no eres lo que dicen que eres, intentando probar que no mereces esa maldición que han lanzado sobre ti. Pero tal vez lo que Dios te está diciendo hoy es, deja de pelear tú, déjame pelear a mí, deja de desgastarte, deja de agotar tu alma en batallas humanas, deja que yo me encargue. Porque cuando tú te sueltas, cuando dejas de luchar con tus fuerzas, entonces mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces mi defensa se activa con toda su fuerza. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que es para ti, puedes dejar un me gusta, no porque te lo pida yo, sino como una forma de decir, gracias Dios, por no soltarme. Gracias por defenderme, aunque yo no siempre lo vea. Y si te nace, puedes compartir este video con alguien que esté peleando solo, para recordarle que no está solo, que Dios pelea incluso cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo. Quédate hasta el final. Lo que viene es aún más fuerte, porque vamos a hablar de cómo Dios convierte cada maldición que lanzaron contra ti en una bendición inesperada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que otros te maldigan, que te traicionen, que te hieran? Si Él es tu defensor, si Él te ama, ¿por qué no detuvo esas palabras antes de que te lastimaran? ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo quiere defenderte, quiere transformarte. Quiere usar esas maldiciones, esas traiciones, esas heridas, para construir en ti una fortaleza que nadie más podrá derribar. Lo que hoy ves como una maldición, como una injusticia, como un ataque inmerecido,
puede convertirse en la plataforma que Dios usará para mostrarte su gloria de una forma que nunca habías experimentado. Porque Dios no solo bloquea lo que te daña, también redime lo que el enemigo quiso usar en tu contra. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas, incluidas las maldiciones, incluidos los rechazos, incluidos los momentos en los que pensaste que Dios se había quedado callado. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, maldecido, traicionado, encarcelado injustamente. ¿Dónde estaba Dios? Ahí, en cada paso, en cada caída, en cada traición. Y al final, todo lo que parecía una desgracia, Dios lo usó para colocarlo en un lugar de honra, de autoridad, de bendición. Y lo mismo quiere hacer contigo. No te está defendiendo simplemente para que no sufras, te está defendiendo porque sabe quién puedes llegar a ser después de este proceso, porque sabe que hay una gloria que no podrías cargar si no pasas primero por este quebranto. Por eso, aunque hoy sientas que todo está en tu contra, que todos te maldicen, que nadie te entiende, debes saber que Dios está obrando en silencio, transformando cada palabra de maldición en un futuro de bendición. No como tú pensabas, no como tú planificaste, sino como Él sabe que será mejor para ti. Y si hoy decides confiar, si hoy decides soltar la necesidad de defenderte tú mismo, si hoy decides rendirte a la defensa de Dios, verás lo que nunca has visto. Verás cómo, en vez de maldición, llega bendición. Cómo, en vez de soledad, llega presencia. Cómo, en vez de derrota, llega propósito. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está atrapado en medio de la desesperanza, puedes compartirle este video. Quizás lo que para él es una maldición, Dios está a punto de transformarlo en bendición. Y tú, quédate. No cierres ahora. Lo que viene es aún más fuerte. Vamos a hablar de cómo Dios te enseña a discernir quiénes son los que realmente te bendicen y quienes te maldicen en silencio. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que cometemos cuando alguien nos maldice o nos hiere? Creemos que debemos responder, que debemos aclarar, que debemos defendernos con nuestras palabras, con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría. Pero Dios, en su amor y en su sabiduría, nos enseña un principio que rompe toda lógica humana. Yo soy quien pelea por ti. Tú solo debes estar en paz. Y aquí está la verdad que el enemigo no quiere que escuches. Cada vez que tú decides defenderte con tus propias fuerzas, te estás quitando de las manos de Dios y poniéndote en el campo del enemigo, porque entonces es tu carne la que pelea, tu alma la que se desgasta, tu mente la que se consume en estrategias humanas. Y mientras tú te esfuerzas, el enemigo se ríe, porque sabe que en tu fuerza él siempre será más astuto. Pero cuando decides confiar, cuando decides soltar, cuando dices, Señor, aunque me estén maldiciendo, aunque estén hablando mal de mí, aunque me estén rechazando, yo me quedo quieto porque sé que tú pelearás por mí. Entonces algo se activa en el cielo. Entonces el Padre dice, ahora sí, ahora puedo actuar. Ahora puedo defenderte, ahora puedo mostrarte que yo soy más poderoso que cualquier palabra, que cualquier ataque, que cualquier traición. Y es ahí, en ese momento de rendición, cuando ocurre el milagro que cambia tu atmósfera. La maldición pierde su poder, la crítica se desvanece, el ataque se desarma y tú eres guardado en una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera defensa espiritual no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio. No ocurre cuando gritas, sino cuando confías. No ocurre cuando te exaltas, sino cuando te humillas. Y quiero que escuches esto con todo tu corazón. No estás solo, no estás indefenso, no eres víctima, eres defendido, protegido, amado, guardado, por el Dios que nunca pierde una batalla. Así que hoy,
si sientes que hay maldiciones sobre ti, que hay palabras lanzadas en tu contra, que hay personas que te desean mal, no respondas con ira, no respondas con miedo, responde con confianza. Levanta tu mirada al cielo y di: Señor, me pongo en tus manos, haz tú lo que yo no puedo hacer, defiéndeme tú como sabes hacerlo, y te aseguro que lo hará, porque su defensa es perfecta y su justicia nunca falla. Quédate hasta el final, porque en el siguiente bloque hablaremos de cómo identificar las señales que Dios te envía para mostrarte que Él ya comenzó a defenderte, aunque tú aún no lo hayas notado. ¿Sabías que muchas veces Dios ya comenzó a defenderte, pero tú no lo notas? Porque esperamos que su defensa sea visible, inmediata, evidente. Queremos que exponga a quien nos maldijo, que humille públicamente a quien nos hirió, que destruya a quien habló mal de nosotros. Pero Dios no trabaja así. Dios no responde al ataque con otro ataque. Él responde con protección, con silencio, con procesos que ocurren en lo invisible. Y mientras tú piensas que nada está pasando, mientras tú crees que tu enemigo sigue ganando, mientras te preguntas si Dios te olvidó, Él está moviendo piezas, cerrando puertas, desviando ataques, frustrando planes que nunca verás, pero que podrían haberte destruido. El problema es que tú esperas ver la justicia con tus ojos, pero la justicia de Dios muchas veces es un escudo invisible, un susurro que calma tu alma, un cambio que ocurre en el ambiente sin que tú lo sepas. Y es por eso que hoy quiero que entiendas, no tienes que ver para creer que Dios te está defendiendo. Tienes que confiar en que, aunque no lo veas, Él ya lo está haciendo. ¿Sabes cuál es la señal más clara de que Dios ya comenzó a defenderte? Que a pesar de todo lo que te dijeron, sigues en pie. Que a pesar de todas las maldiciones, no se cumplieron. Que a pesar de todas las traiciones, tu corazón sigue sensible, sigue amando, sigue creyendo. Esa es la mayor defensa de Dios. Que las palabras que quisieron destruirte no lo lograron, que los planes que se hicieron en tu contra se deshicieron en el aire, que el veneno que te lanzaron no te mató, sino que te hizo más fuerte. Así que no sigas esperando que Dios te muestre con espectáculo que Él te está defendiendo. Su mayor prueba es que tú sigues respirando, que sigues creyendo, que sigues amando, que sigues aquí, viendo este video. Eso es una señal de que su mano está sobre ti, de que su escudo te cubre, de que su amor es más fuerte que cualquier maldición. Y ahora es tiempo de aprender cómo Dios te prepara, no solo para que seas defendido, sino para que tú también aprendas a defenderte de forma espiritual, con sabiduría, con discernimiento, con autoridad. No te vayas, quédate hasta el final. Lo que viene en el siguiente bloque es clave para que nunca más vuelvas a temer cuando alguien te maldice en secreto. ¿Sabías que Dios no solo te defiende, sino que también te entrena para que aprendas a discernir los ataques espirituales antes de que te alcancen? Porque Dios no quiere que vivas toda la vida solo dependiendo de defensas externas. Él quiere que te conviertas en un guerrero espiritual, que aprendas a detectar, a oler, a percibir cuando alguien está levantando palabras en tu contra, antes de que esas palabras puedan hacerte daño. Por eso, muchas veces, antes de que el ataque llegue, tú ya sientes inquietud, sientes que algo no está bien, que la atmósfera cambió, que la paz se fue, que tu espíritu está intranquilo y no entiendes por qué. Piensas que es estrés, que es cansancio, que es un mal día, pero en realidad es el Espíritu Santo activando tus sentidos espirituales. Es Dios diciéndote: alguien está levantando algo en tu contra, prepárate. Alguien está usando palabras como lanzas, pero no te van a alcanzar. Y aquí está la clave que muchos no entienden. Dios no te muestra esto para que vivas con miedo, sino para que vivas en alerta. No para que te encierres,
sino para que te fortalezcas, no para que te victimices, sino para que te posiciones en tu identidad de hijo, de hija, de heredero del reino, porque el que sabe que es defendido por Dios, no vive con miedo, vive con autoridad, camina con la cabeza en alto, habla con firmeza, ora con convicción. Y cuando alguien intenta maldecirlo, ni siquiera se inmuta, porque sabe que ninguna arma forjada en su contra prosperará, porque sabe que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas hoy. No tienes que temer a quien te maldice en secreto. No tienes que desgastarte tratando de descubrir quién habla mal de ti. No tienes que ir a buscar pruebas, ni confrontar, ni justificarte. Solo tienes que hacer una cosa: mantener tu atmósfera espiritual limpia, tu corazón alineado con Dios y tu fe firme en que Él pelea tus batallas. Porque mientras tú estás aquí, escuchando esta palabra, el cielo ya está moviendo cosas a tu favor. Hay personas que intentaron dañarte y ya están siendo confrontadas por Dios en sueños, en circunstancias, en pérdidas que no entienden. Y tú ni siquiera tendrás que levantar un dedo, porque la defensa del justo no viene de su fuerza, viene del trono de Dios. Así que respira, suelta la carga, deja de pelear con tu fuerza. Tu única tarea es confiar, obedecer y mantenerte firme, porque Dios ya comenzó a defenderte. Quédate conmigo. En el siguiente bloque te revelaré las señales más claras que Dios te da cuando está frustrando las maldiciones que lanzaron en tu contra. ¿Cómo saber si Dios ya está frustrando las maldiciones que otros han lanzado contra ti? Muchos esperan señales espectaculares, sueños claros, voces audibles, milagros inmediatos. Pero la defensa de Dios se manifiesta de formas mucho más sutiles, más profundas, más constantes. La primera señal es esta: la paz que no tiene sentido. Cuando, a pesar de saber que hay personas hablando mal de ti, que te traicionaron, que te criticaron, que usaron palabras como flechas, tú sigues en paz. Una paz inexplicable, una paz que no viene de tus circunstancias, sino de tu espíritu. Esa paz es una señal de que el Espíritu Santo está cubriendo tu mente, tu corazón, tu entorno, que la maldición fue lanzada, pero no te alcanzó, que el veneno fue preparado, pero no logró entrar en tu atmósfera, que las palabras fueron gritadas, pero Dios tapó tus oídos espirituales para que no te contaminaran. La segunda señal es esta: las puertas que se cierran misteriosamente. Hay personas que de un día para otro se alejan, relaciones que parecían estables, de repente se enfrían, proyectos que pensabas que eran de Dios, de pronto se bloquean, y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero en realidad, no hiciste nada mal. Dios está cerrando accesos que se habían contaminado, está bloqueando caminos que eran trampas disfrazadas, está protegiéndote de asociaciones que habrían destruido tu paz o frenado tu propósito. Y la tercera señal, la más poderosa, la bendición inesperada, cuando después de un tiempo de lucha, de confusión, de ataque silencioso, de repente algo se destraba, un favor que no buscaste llega. Una provisión que no esperabas aparece. Una puerta que parecía imposible se abre. Y entiendes que mientras tú llorabas, mientras tú orabas, mientras tú pedías justicia, Dios no solo te defendía, te preparaba para algo mayor. Porque las maldiciones no solo son bloqueadas por Dios, son transformadas en plataformas. El ataque que quisieron lanzarte se convierte en el testimonio que después compartirás. La traición que sufriste se convierte en el terreno fértil donde Dios hará crecer algo nuevo. El dolor que te provocaron se transforma en la fuerza que necesitas para tu próxima temporada. Así trabaja Dios. No solo defiende, redime. No solo protege, multiplica. No solo frustra maldiciones, convierte cada intento del enemigo en una oportunidad para mostrar su gloria.
Por eso, aunque hoy no veas todo, aunque aún te duela, aunque aún sientas la carga, quiero que sepas, Dios ya está obrando. Dios ya está bloqueando, Dios ya está transformando, y si tú te mantienes en obediencia, en fe, en rendición, nada de lo que lanzaron en tu contra prosperará. Quédate conmigo. En el próximo bloque hablaremos de cómo fortalecer tu atmósfera espiritual, para que nunca más seas vulnerable a las maldiciones escondidas. Cómo fortalecer tu atmósfera espiritual, para que nunca más seas vulnerable a las maldiciones escondidas. Aquí está una verdad que pocos predican, pero que es fundamental. La atmósfera de tu vida determina la fuerza de tu defensa espiritual. No basta con orar una vez, no basta con declarar versículos al azar, no basta con pedir protección cuando sientes que algo te está atacando. Tienes que construir todos los días un ambiente espiritual donde la presencia de Dios sea la que reine, la que respire, la que se mueva libremente. Y eso empieza en lo más sencillo: revisar tu entorno. ¿Hay en tu casa objetos que abren puertas espirituales que no has discernido? ¿Hay recuerdos de relaciones tóxicas, regalos de personas que sabes que no te desean bien, símbolos que no glorifican a Dios? Cada cosa que está en tu ambiente habla en lo espiritual. Cada objeto tiene una carga, y si no está consagrado, se convierte en grieta. La limpieza espiritual no es fanatismo, es sabiduría, es discernimiento, es proteger tu altar. Después de revisar tu entorno, debes fortalecer tu atmósfera con presencia constante de Dios. Esto no significa solo poner alabanzas o predicaciones. Significa orar hasta que el ambiente cambie. Significa declarar en voz alta que tu casa es propiedad del Espíritu Santo. Significa caminar por cada habitación diciendo: este lugar pertenece a Dios. Todo lo que no proviene de Él se va ahora. Ese tipo de oración no solo es para cuando te sientes mal, es para todos los días. Porque cuando tú mantienes tu atmósfera limpia, la defensa espiritual se vuelve automática. Las maldiciones no entran porque no encuentran grietas. Los ataques no prosperan porque no hay ambiente donde puedan enraizarse. Además de eso, debes fortalecer tu mente, porque la mente es el primer campo de batalla donde el enemigo lanza sus maldiciones. Si logra contaminar tus pensamientos, ya no necesita hacer mucho más, porque tú mismo comenzarás a sabotear tu fe, tu paz, tu comunión. Por eso, debes meditar en la palabra, no como rutina, sino como escudo. Cada promesa que crees es un muro invisible que se levanta alrededor tuyo. Cada versículo que declaras es una espada que corta los lazos que otros intentan lanzar en tu contra. Cada vez que afirmas: no temeré porque Dios está conmigo, el enemigo retrocede. Fortalecer tu atmósfera espiritual es un acto de amor propio, de obediencia a Dios, de protección para tu familia. Porque tú no solo estás defendiendo tu paz, estás construyendo una herencia espiritual, un lugar donde tus hijos, tus seres queridos, tus visitas puedan entrar y sentir que ahí reina la paz, la presencia, la gloria de Dios. Y cuando eso se establece, no importa cuántas maldiciones se levanten, no importa quién te odie en secreto, no importa quién intente hacerte daño, tú caminarás en paz. Tú vivirás en libertad, tú dormirás con tranquilidad, porque sabes que tu atmósfera está protegida, porque sabes que tu defensa no depende de ti, sino del Dios que habita en medio de ti. Quédate conmigo. En el próximo bloque te hablaré de cómo Dios, incluso cuando permite ciertos ataques, los transforma en un testimonio para edificarte y bendecir a otros. ¿Por qué Dios permite a veces ciertos ataques y cómo los transforma en testimonio? Aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar, pero que te liberará si la comprendes hoy. Dios no siempre impide que los ataques lleguen, pero siempre impide que te destruyan.
Él es un Dios protector, pero también es un Dios formador. Y sabe que hay batallas que, aunque duelen, te moldean, te fortalecen y te preparan para dimensiones mayores de autoridad espiritual. Muchas veces has preguntado, Señor, ¿por qué permitiste que me traicionaran? ¿Por qué no evitaste que hablaran mal de mí? ¿Por qué no me mostraste antes quién estaba lanzando maldiciones a mis espaldas? Y Dios, con su amor eterno y su sabiduría perfecta, te responde, porque necesitabas ver quién era quién, necesitabas fortalecer tu discernimiento, necesitabas descubrir la autoridad que yo he puesto en ti. Nada de lo que te han hecho ha sido en vano. Nada de lo que has vivido ha sido desperdicio. Todo, absolutamente todo, ha sido parte de un plan mayor. El dolor que sufriste te enseñó a depender solo de Dios. La traición que viviste te mostró que no todos los que te rodean te desean bien. La maldición que lanzaron se convirtió en la oportunidad para que vieras la fidelidad de Dios defendiéndote en silencio. Y ahora, cuando mires atrás y recuerdes esas heridas, no las verás como cicatrices vergonzosas, sino como marcas de guerra que testifican que sobreviviste, que resististe, que Dios te levantó, porque el enemigo quiso destruirte, pero Dios usó ese intento para elevarte. Es como con José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron, le desearon la muerte, planearon su caída, pero Dios permitió todo eso, no para destruirlo, sino para posicionarlo. Y José, años después, pudo decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Hoy te digo lo mismo. Lo que otros planearon como maldición, Dios lo está transformando en bendición. Lo que te hicieron para que cayeras, Dios lo está usando para que te levantes más fuerte. Lo que te lanzaron para matarte, Dios lo está convirtiendo en la plataforma desde donde Él mostrará su gloria a través de tu vida. Por eso, no guardes rencor, no vivas con miedo, no maldigas a quienes te maldijeron, no busques venganza, deja que Dios termine su obra, deja que Él se encargue de quienes te atacaron. Tú enfócate en sanar, en crecer, en fortalecer tu atmósfera espiritual, en levantar tu altar, porque tu llamado es más grande que tu herida, porque tu propósito es más poderoso que tu dolor, y cuando la gente vea lo que Dios hará contigo, todos dirán, solo Dios pudo defenderlo, solo Dios pudo levantarlo, solo Dios pudo convertir esa maldición en testimonio. Quédate conmigo. En el próximo bloque te hablaré de cómo sellar esta protección espiritual de forma permanente, para que vivas siempre bajo el abrigo del Altísimo. Cómo sellar de forma permanente tu protección espiritual, para que ninguna maldición vuelva a afectarte. Esta es la parte que muchos descuidan. Después de ser liberados, de orar, de expulsar lo que estaba contaminando, muchos bajan la guardia. Se relajan. Piensan que, como ya pasó el ataque, como ya se rompió la maldición, pueden volver a vivir como antes. Pero esa es la mayor trampa. El enemigo es paciente. Si no puede destruirte en el primer intento, esperará el momento en que tú te descuides. Por eso, Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos, pero luego vuelve a ver si la casa está vacía. Y si la encuentra limpia, pero desocupada, trae consigo otros 7 peores, y el estado final es peor que el inicial. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque la limpieza espiritual no es suficiente, sino viene acompañada de ocupación espiritual. Tu vida, tu casa, tu mente, tu atmósfera, no solo deben ser limpiadas de maldición, deben ser llenadas de presencia divina. Por eso hoy Dios te está diciendo, no solo limpies, ocupa, no solo eches fuera, invita, no solo rompas maldiciones, establece bendiciones. Cuando termines de limpiar tu casa espiritualmente, conságrala por completo a Dios. Toma un tiempo para ungir cada habitación.
Declara con autoridad: este lugar es territorio del reino de Dios. Aquí no entra ni opera ninguna fuerza contraria a la voluntad del Señor. Hazlo con fe, con la certeza de que el cielo respalda cada palabra que sale de tu boca. Llena tu ambiente de alabanza. Que en tu casa se escuchen canciones que honren a Dios, oraciones sinceras, lecturas de la palabra. No permitas que el silencio o el ruido mundano tomen el control de tu atmósfera, porque la presencia de Dios habita donde es invitada constantemente. Y vigila tus relaciones. No todo el que entra a tu casa debe entrar a tu corazón. No todos los que se acercan lo hacen con intenciones limpias. Antes de recibir visitas, antes de aceptar regalos, antes de permitir que algo o alguien permanezca, ora. Pregunta con sinceridad: Señor, esto viene de ti, y si no sientes paz, no lo aceptes. Recuerda que muchas veces las maldiciones regresan disfrazadas de amabilidad. Por último, mantente en comunión constante. La oración diaria no es opcional, es tu escudo. La lectura de la palabra no es una rutina, es tu espada. La obediencia no es un sacrificio, es tu protección. Porque cuando tu casa está llena de presencia, la oscuridad no encuentra lugar. Cuando tu atmósfera está saturada de oración, el enemigo no puede respirar. Cuando tu mente está renovada con la palabra, las mentiras que antes te ataban ya no te afectan. Este es el tiempo de establecer protección permanente, no solo temporal, no solo cuando te sientes mal, no solo cuando detectas un ataque, sino vivir cada día bajo la cobertura, la protección y la bendición del Dios Altísimo. Porque Él no quiere que vivas de liberación en liberación. Él quiere que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de paz en paz, y eso empieza hoy, con tu decisión de cerrar puertas y de llenar tu casa con todo lo que glorifica a Dios. Quédate conmigo. En el próximo bloque te hablaré de cómo transformar esta experiencia en un testimonio que inspire a otros y te afirme en tu identidad espiritual. Ahora, ¿cómo transformar lo que viviste en un testimonio que afirme tu fe y fortalezca a otros? Porque lo que Dios hace en tu vida no es solo para ti. Cada limpieza, cada restauración, cada liberación tiene un propósito mayor: convertirte en testigo de su poder. Hoy no solo se trata de que tu casa sea un lugar limpio espiritualmente, sino de que tu historia se convierta en una señal viva de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se rinde completamente a Él. No guardes esto en silencio. No te calles lo que Dios te mostró. Cuando otros te pregunten, ¿por qué ahora tu casa se siente diferente? ¿Por qué tu paz es tan evidente? ¿Por qué ya no tienes esa ansiedad que antes te dominaba? No respondas con explicaciones humanas. No digas que fue casualidad. No digas que fue suerte. Diles la verdad. Dios limpió mi casa. Dios me mostró lo que yo no veía. Dios me liberó de lo que me estaba oprimiendo sin que yo lo supiera. Pero tu testimonio será la llave que abra los ojos de muchos que hoy están como tú estabas antes, viviendo con opresión espiritual, creyendo que es normal sentirse así, aceptando cargas que nunca deberían haber llevado. Tú serás luz, tú serás voz, tú serás instrumento, y no solo eso. Cuando compartes tu testimonio, tu propia fe se afianza, porque recordarás lo que Dios hizo, recordarás de dónde te sacó, y cada vez que hables de esto, te llenarás de gratitud, de humildad, de pasión renovada. Por eso hoy quiero animarte. No escondas lo que pasó aquí. Habla, declara, cuenta cómo el Espíritu Santo te mostró ese objeto, ese símbolo, ese adorno, y cómo tu obediencia trajo libertad. Cuenta cómo la atmósfera cambió, cómo el insomnio se fue, cómo el peso en tu alma desapareció, porque otros necesitan escuchar que sí se puede vivir en paz, que sí se puede tener una casa consagrada, que sí se puede cerrar las puertas a la oscuridad y abrirlas a la luz. Y cada vez que lo cuentes, recuerda,
Esta victoria no fue por tu fuerza ni por tu sabiduría, sino por la gracia de Dios. Fue Él quien te despertó. Fue Él quien te mostró. Fue Él quien te limpió. Y ahora es Él quien te envía. Te envía a proteger tu casa cada día, a mantener tu atmósfera limpia, a ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque lo que comienza como una experiencia personal se convierte en una misión. Hoy tú eres parte de un ejército silencioso, pero poderoso. Un ejército que no pelea con armas humanas, sino con discernimiento, con oración, con obediencia. Y recuerda, el enemigo no teme a quienes solo oran, teme a quienes oran y obedecen, a quienes no solo escuchan, sino que actúan, a quienes no solo limpian, sino que protegen. Y tú ya diste ese paso. En el próximo bloque, el último, quiero guiarte en un cierre profético, con una declaración espiritual que sellará todo lo que hoy recibiste, y te invitaré a una acción poderosa que puede impactar a otros. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no es casualidad. No todos llegan al final de una palabra como esta. Solo aquellos que están dispuestos a ser transformados de verdad. Solo los que no temen mirar hacia adentro, examinar su casa, revisar su atmósfera y actuar con valentía. Hoy tú lo hiciste, hoy escuchaste, discerniste y, espero, decidiste limpiar lo que el Espíritu Santo te mostró. Y eso es digno de honra. Es una señal en lo espiritual de que tu casa ya no será la misma, de que tu atmósfera será de paz, de que tu familia será protegida, de que tu vida será restaurada. Por eso quiero que hagas algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien hoy vas a orar. Alguien que sientes que necesita que Dios también limpie su casa, su ambiente, su atmósfera. No digas nada más, solo el nombre. Hazlo como un acto profético, como una semilla de fe, como una señal silenciosa de que hoy tu sensibilidad espiritual se ha activado. Y si aún no te has suscrito a este canal, piénsalo bien. ¿Cuántas veces has llegado aquí con el alma cargada y Dios te habló? ¿Cuántas veces, como hoy, sentiste que esta palabra era exactamente lo que necesitabas escuchar? Este canal no es solo contenido, es un altar encendido, un refugio, un espacio donde lo invisible se revela, donde lo espiritual se activa, donde Dios sigue hablando. Si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta familia espiritual que está creciendo, que está limpiando sus casas, que está levantando altares consagrados en cada rincón. Si no lo estás, te invito, no como un favor para mí, sino como un acto de protección para ti, para que no pierdas ninguna palabra que puede ser clave en el momento exacto. Y por último, comparte este video con alguien que amas. Tal vez ni imaginas que esa persona está viviendo con opresión espiritual, con insomnio, con cargas que no entiende, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrirle los ojos, para darle esta herramienta, para mostrarle el camino a la libertad. Ahora, no te vayas aún, quédate unos minutos más, deja que la música que suena ahora acaricie tu alma. Cierra los ojos, respira profundo, dile al Espíritu Santo: gracias por mostrarme, gracias por liberarme, gracias por habitar en mi casa. Permanece en este momento de quietud, de adoración silenciosa, de presencia tangible, porque lo que comienza con una palabra se sella con una presencia, y esa presencia ya está contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por decidir limpiar. Gracias por permitir que Dios se quede para siempre